Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Fondo, una coproducción del Canal del Congreso y del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En esta ocasión, para tratar el tema de la agenda legislativa. Nos acompañan en esta sesión el diputado Daniel Gabriel Ávila Ruiz, diputado por el Partido Acción Nacional y presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches a todos los mexicanos que nos están viendo y escuchando por medio del canal del Congreso. El diputado Ávila es diputado por Yucatán. Nos acompaña también el diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz, diputado por el Partido de la Revolución Democrática y secretario del Comité del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Diputado, bienvenido. Buenas noches a ti y a todos los televidentes del canal del Congreso. Gracias por acompañarnos. Está también con nosotros el diputado Sergio Mancilla Sayas, diputado por el Partido de la Revolucionario Institucional, diputado por el PRI, y diputado por el Estado de México, secretario del Comité del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública. Muchas gracias, un saludo a todo el auditorio. Estamos muy motivados por participar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias. Diputado Ávila, para entrar en materia, se habla normalmente, y también para que nuestro auditorio pueda entender un poquito más, se habla de la agenda legislativa, se habla de las agendas legislativas. ¿Nos podría comentar cómo se forma al interior de cada una de las fracciones parlamentarias la agenda legislativa? Y en este caso, ¿cuáles son los temas prioritarios de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional? Con mucho gusto, Gustavo. Como todos bien saben, cada grupo parlamentario representado aquí en la Cámara de Diputados tiene sus propias agendas legislativas. En este caso, en el Partido de Acción Nacional, en este periodo ordinario de sesiones que comenzó el 1 de septiembre, vamos a impulsar, entre otras iniciativas prioritarias, que es la Ley de Seguridad Nacional, que creo que hay coincidencia entre los diferentes grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados, inclusive ya los 3 presidentes nacionales de los partidos más representativos en el país, como es el PRI, como es el PRD y como es el Partido de Acción Nacional, han coincidido en que se debe de legislar en este periodo ordinario de sesiones, específicamente en todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad nacional, entre otras cosas. Por supuesto, está en este periodo ordinario de sesiones el paquete económico para el próximo año 2012, donde está la ley de ingresos, el presupuesto de egresos de la Federación, y que en este periodo ordinario de sesiones estaremos aprobando aquí en la Cámara de Diputados. Entre otras cosas, te puedo comentar también, creo que hay coincidencia en la mayoría de los grupos parlamentarios, la ley contra el lavado de dinero, la ley para sancionar el robo de combustibles en todo el país. Otro de los temas que se pudiesen estar dando prioridad aquí en la Cámara de Diputados es la reforma política, que inclusive el Senado ya aprobó y que ya está en comisiones aquí en la Cámara de Diputados. Y por supuesto está algo muy importante que tiene que ver con el proceso electoral, que es la elección de los 3 consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, que inclusive ya en la próxima semana la Junta de Coordinación Política estará el próximo lunes pues prácticamente poniéndose de acuerdo para ya la elección ante el Pleno de la Cámara de Diputados de los 3 consejeros que quedan pendientes. Diputado Marín, ¿cuál es la agenda prioritaria? ¿Cuáles son los temas de interés que impulsará en este periodo legislativo el Partido de la Revolución Democrática? Son 6 ejes los que ha definido la fracción parlamentaria. Uno de ellos es la reactivación económica, que tiene que ver con varios asuntos, principalmente el que se refiere a la promoción del empleo en los jóvenes, porque pues es un rezago que tiene este país, y junto con ello el asunto que se refiere a la educación. El asunto respecto a ello
pues nos obliga a responder, y creo que el Congreso tendría que hacerlo de manera muy clara, en términos de dar opciones a esos 7, 8 millones de jóvenes entre los 12 y los 18 años que no tienen opciones ni de empleo ni de educación. Ese es uno de los ejes. El otro, evidentemente, es el asunto que se refiere a la cuestión de la seguridad nacional, pero también al asunto vinculado. Cuarto punto se refiere al asunto de la participación de los ciudadanos, donde entramos a la discusión de lo que se ha llamado la reforma política y que también está incluido en nuestras propuestas. Y finalmente ese es, digamos, el eje por donde partimos para hacerla. Y hay otros 2 temas que son parte de la discusión que estamos llevando a cabo, que es el asunto de la reforma laboral, ¿no?, donde nosotros tenemos una propia opción en ese sentido. No estamos de acuerdo con la propuesta que ha estado impulsando el PRI y el PAN, y por eso vamos a debatir de manera insistente sobre una opción diferente al respecto. Y en general esos son los aspectos que vamos a abordar y que seguramente en el transcurso del programa podremos especificar cada uno de ellos. Diputado Mancilla, respecto de los temas de interés del Partido Revolución Institucional. Gracias, Gustavo. Mira, desde luego, hoy por la tarde precisamente llega el representante del Ejecutivo, el secretario de Hacienda, como bien lo dijo Daniel, presentará el paquete económico, donde está la ley de ingresos, presupuesto de egresos. Nosotros hemos sido sensibles a las condiciones de los mexicanos. Hemos visto que en los últimos años la economía mexicana no ha tenido el crecimiento que deseamos. Estamos hablando de 1.7 anual de crecimiento, cuando las expectativas para que requiere el país son de 4.5. Entonces sabemos que los índices que maneja el INEGI, la propia Secretaría de Hacienda de Crecimiento, son insuficientes y la macroeconomía no llega a los bolsillos de los mexicanos. Por eso mi grupo parlamentario coincidimos en nuestra plenaria para que no hubiera ningún aumento de los impuestos, ni al valor agregado, ni al impuesto sobre la renta y los demás. Vamos a ser muy cautelosos sobre el tema de ley de ingresos. Y respecto al presupuesto de egresos, creemos que un problema que está prevaleciendo en todas las entidades federativas, en todos los gobiernos, llámese PRI, PAN, PRD, es la poca o la insuficiencia presupuestal de las entidades estatales y de los ayuntamientos para poder solventar sus necesidades y la demanda social. Nosotros vamos a impulsar y tratar de negociar con los otros grupos parlamentarios mayores recursos para las entidades federativas, para los municipios, para que puedan solventar las necesidades de sus localidades. Vamos a poner mucho énfasis también en el tema de los subejercicios. Tan solo en este año hubo un subejercicio de cerca de 30,000 millones de pesos, estoy hablando de 28,500 millones de pesos, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes fue la secretaría que menos presupuesto ejerció, cuando hay tantas necesidades de infraestructura, carretera, etcétera. Entonces vamos a revisar las reglas de operación para que los subejercicios dejen de ser tan acentuados como se han estado presentando últimamente. Los temas de desarrollo social, el tema del campo, hay muchos temas, me voy a referir al tema del campo. Creemos que necesitamos impulsar las políticas agropecuarias de manera contundente. Vamos por la creación del Banco Nacional de Crédito y de Servicios Múltiples para el desarrollo del campo mexicano, para que tengan una instancia financiera donde puedan proyectar sus acciones y sus proyecciones los campesinos. Diputado Ávila, observo algunas coincidencias y algunas, no divergencias, pero otros temas que no están dentro de la agenda de cada uno de los partidos políticos. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían aquellos puntos de coincidencia entre las distintas agendas parlamentarias de los 3 principales partidos políticos? Con mucho gusto, Gustavo. De hecho, lo han comentado hace un momento el diputado Marín y el diputado Mancillas, algo que coincidimos, creo que los 3 grupos parlamentarios mayoritarios representados en la Cámara de Diputados, es la Ley de Seguridad Nacional. Desde luego, y coincido con el diputado Marín, respetando los derechos humanos de todos los mexicanos. El tema del paquete económico, que ahí también coincido con el diputado Mancilla, en el caso de que inclusive el gobierno federal ya ha declarado de que no van a haber nuevos impuestos, ni van a haber aumentos de impuestos,
y la deuda del gobierno federal, que es aprobada aquí en esta Cámara de Diputados, también va a ser una deuda manejable. Yo creo que está la reforma política que comentaba el diputado Marín, y un tema muy importante que en el caso muy particular de un servidor y del grupo parlamentario del PAN, que vamos a estar impulsando muy fuertemente en este periodo ordinario de sesiones, es regular el endeudamiento de todos los gobernadores y de todos los presidentes municipales vía participaciones. Desgraciadamente estamos viendo en todo el país, inclusive gobernadores de todos los partidos políticos, que en los últimos años han incrementado considerablemente las deudas de sus estados vía participaciones. Yo creo que esto es un foco amarillo que ya el gobierno federal, el Ejecutivo Federal ya se está encendiendo, y creo que es el momento ahorita de hacer esta reforma constitucional para, de alguna manera, ponerles techos a los endeudamientos, tanto de los gobernadores del país como de los presidentes municipales. Gracias. Diputado, Marín, coincidencias, algunas no tanto, hay en la agenda parlamentaria tiempos que por normatividad la Cámara de Diputados debe de cumplir, como la aprobación del paquete fiscal, entre otras. Aparte de estas leyes que tiene que aprobar o que tiene que discutir el Pleno de la Cámara de Diputados, todos los diputados en este periodo ordinario, ¿queda tiempo para discutir algo más? Veo una agenda bastante ambiciosa desde la perspectiva de los tres principales grupos parlamentarios. Mira, yo creo que hay algunos temas que han causado una serie de contradicciones, polémicas, incluso reclamos de la ciudadanía. Una de ellas es la Ley de Seguridad Nacional, que a mí me parece que tiene un vicio de origen, la propuesta en general. En México no tenemos la costumbre de llamarle las cosas como deben ser. Originariamente esa ley tendría que haber sido la ley de la Agencia de Inteligencia del Estado mexicano. Porque en general esa ley estaba diseñada para el CISEN. Sin embargo, derivado de los problemas de violencia, de delincuencia organizada que hay en el país, se le empezó a adicionar una serie de asuntos que empezaron a hacer un bodrio ahí muy evidente, y ahí quisieron resolver todo el problema de la seguridad nacional con una serie de conceptos equivocados, porque tiene que separarse el asunto de que un Estado debe tener un centro de inteligencia, sin duda, pero también la otra parte de que como las policías, la federal, las estatales, las municipales, han sido totalmente incompetentes para resolver el asunto de la delincuencia organizada, se ha utilizado al ejército. Y el ejército, pero no se plantea en esa ley, por ejemplo, qué vamos a hacer para resolver ese asunto, los dos, el de la delincuencia organizada y el de la participación del ejército. Y se da por hecho que con esa ley se da por hecho que el ejército cada vez que se le requiera se le va a llamar y va a actuar. Y lo más grave es que va a actuar en determinadas condiciones que sí generarían un gran peligro para violentar los derechos humanos. Eso es evidente. Y todo porque se mezcló todo en una sola ley y tendría que ser separada. Frente a eso, nosotros tenemos una serie de propuestas. También asumimos, junto con muchos sectores de la sociedad civil, que lo que debe estar en la mesa son los derechos humanos. Y el Estado mexicano tendría que tener una visión de cómo sustituir la actual participación del ejército por la creación de un nuevo ente policíaco que permita combatir la delincuencia organizada. Entonces, frente a esto es que nosotros tenemos una opinión, y además creo que poco a poco se va dilucidando este debate y tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Por otro lado, creo que algún reclamo hay que atender, el de quienes defienden los derechos humanos, todas las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, y por el otro lado, el asunto del ejército. ¿Cuál es el rechazo del ejército a esta ley? Que ellos van a hacer una serie de acciones donde les indiquen, pero van a ser juzgados en juzgados civiles. Y el Ejército y la Marina dicen con toda razón, yo no voy a dejar que esos jueces que están dejando ir a